Buenas tardes con todos y todas. Gracias por darse el tiempo de acompañarnos desde el colectivo, una organización político y cultural de izquierdas. Les damos la más cordial bienvenida a una iniciativa ya denominada El Cojín. Para quienes nos han acompañado en otros eventos, ya nos han conocido, saben de qué va el Cojín, pero para nosotros es importante, para quienes por primera vez se conectan con este espacio, contarles que el Cojín está pensado como un espacio horizontal, dinámico, que se inspira muchísimo en las reflexiones y acciones que impulsamos desde la organización, desde el colectivo, con el propósito de discutirlas, de problematizarlas. Y en ese caminar nos interesa muchísimo conectar a varias personas que están actuando, están hablando sobre las diferentes temáticas y generar este tipo de espacios en los que podamos conversarlo con mucha más amplitud y más dinamismo. En primer lugar, quisiera contarles cómo es la dinámica del Cojín, y para eso les voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Me confirmas, Fer, si vemos pantalla? Perfecto. Entonces, el Cojín, como les mencioné, es un espacio de diálogo dinámico y horizontal. Entonces, en un primer momento, mi compañera Alía Yepes les contará un poco cuáles han sido las reflexiones que hemos tenido al interno del colectivo, cuáles han sido las reflexiones en sí sobre el tema de la educación que nos hemos cuestionado durante esta última temporada. Y después de eso les daremos paso a nuestros invitados especiales de esta tarde, y cada uno tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos para que haga su intervención respecto a cómo está visibilizando también la problemática que planteamos. Seguido de eso, nuestra moderadora, Alía, les dará una pregunta, para lo cual cada uno de nuestros ponentes tendrán 5 minutos para compartirnos sus experiencias y sus ideas. Y aquí viene el momento característico del Cojín, y es que tenemos un momento de silla vacía. Así que todos y todas quienes nos están acompañando, siéntanse con la confianza y la tranquilidad de compartirnos sus preguntas, sus ideas. De hecho, activaremos el espacio para que ustedes también puedan comentarnos qué es lo que piensan, cuáles son sus posicionamientos respecto a lo que estamos conversando. Y después, nuestros especialistas, Fernanda y Ernesto, tendrán el chance de tener 3 minutos para poder reaccionar. Haremos 2 rondas de preguntas y luego de ello cerraremos. Como pueden ver, esa es la dinámica del Cojín. Buscamos como un espacio abierto en el que varios y varias podamos participar. Así que sin más, no quiero tomar más el tiempo y quisiera pasarle la palabra a la moderadora de esta tarde, Alía Yepes. Ali, ahí te la paso. Gracias, Ana Belilla. Buenas tardes con todos. Yo voy a hacer una pequeña introducción a la problemática que hoy queremos tratar, que es la educación. Entonces, habíamos preparado un cortito texto para luego hablar sobre lo que opinan nuestros invitados. Entonces, recordemos nuestros días en la escuela. Usar el uniforme, llevar nuestra colación, nuestra mochila llena de cuadernos y libros, preparados para aprender nuevas cosas. Muchos íbamos con emoción, no todos los días, pero sí la mayoría, porque no solo íbamos a aprender, sino a vernos de nuevo con nuestros profesores y amigos. La escuela se convertía en ese segundo hogar, un espacio donde pasábamos mucho tiempo de nuestras vidas, el territorio donde no solo aprendíamos las letras, matemáticas, ciencias naturales y historia, sino aprendíamos a construir nuestras relaciones entre pares y con otras personas que no sean de nuestra familia, una comunidad. Esta pequeña historia no se replica para todas las personas del país, precisamente porque el sistema educativo sigue privilegiando a muchos y no llega a todos. De un día para el otro, en todo el mundo, 1.370 millones de estudiantes vieron el cierre de las escuelas. Los niños no volvieron a sus establecimientos educativos, las clases se trasladaron a las casas. Los que asisten a escuelas privadas y algunas públicas reciben clases por Zoom u otras plataformas digitales a las que pueden conectarse. En algunas familias se compraron computadores, tablets, se invirtió en mejoras para el internet o se contrataron tutores. Pero ¿y las familias que no tienen recursos para ello? ¿Qué pasa con los niños en zonas rurales o urbano-marginales que no tienen internet, peor aún un computador? Hogares de 3 o más niños donde comparten con suerte el celular de la madre o el padre para entrar en las tareas, para enterarse de las tareas.
Es así como podemos palpar las diferencias de clase y el grave retroceso que viene en lo que educación respecta. Yo no abandoné la escuela me abandonó a mí. Una frase que en las voces de millones de niñas, niños y jóvenes que no podrán continuar sus estudios. Ahora les comentaré sobre los invitados que tenemos esta noche. Contamos con la participación de la especialista invitada María Fernanda Río Frío, quien es máster en educación por la Boston University, BA en comunicación organizacional con subespecialización en periodismo por la Universidad San Francisco de Quito, especialista en planeación, administración y desarrollo de programas educativos con enfoque transversal en derechos y participación, especialista en la creación y diseño de proyectos desde la participación. Y también contamos con la participación de Ernesto Flores Sierra, psicólogo clínico por la Universidad Central del Ecuador, magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, candidato a doctor en humanidades y artes por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ernesto es docente en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y psicólogo en el Centro de Psicología Aplicada. Bienvenidos. La primera pregunta para abrir el debate es, ¿qué devela la pandemia en el ámbito de educación? ¿Qué podemos hacer ante esta problemática durante y la pospandemia? Ahora vamos a darle paso a María Fernanda, quien va a intervenir 10 minutos. Bienvenida. Buenas noches con todos. Qué chévere que estemos convocados aquí por un tema que a mí me apasiona, que es la educación. Qué bueno que haya gente y jóvenes que estén atrás de este tema. Para mí, la crisis de la educación que está viviendo ahora solo va a profundizar más las desigualdades, ¿no? Son los momentos más críticos para la educación que hemos vivido tal vez en la historia de los últimos 100 años. Creo que el Ecuador no quiso, no le interesó o no alcanzó a ver a la educación como un sector crítico en la pandemia. Como política del Ecuador se dedicó a mejorar la atención de salud, que sí que la necesitábamos, y a la recuperación económica. El famoso pedido del presidente de sumar los esfuerzos contra la pandemia en educación se tradujo en reducir en 890 millones el presupuesto del Ministerio de Educación o en 90 millones, 98 millones más o menos del presupuesto de las universidades. Esa acción nos deja bien claro que ese era un sector no priorizado, no pensamos en el futuro, solo actuamos ante la inmediatez. Y la educación es futuro, son procesos a largo aliento y no entró el tema dentro de la inmediatez y quedamos postergados. Y eso nos va a traer unas consecuencias súper duras que vamos a tener que pagar como país, no el próximo año, no dentro de los 5 próximos años, probablemente nos va a costar, como todo proceso educativo, por lo menos unos 18 años, una generación, si no actuamos rápido. Veo 4 momentos duros para la educación. Primero, cómo se van a acentuar las desigualdades. Bien decías, Alía, que parecería que la escuela nos abandonó. Segundo, cómo el proceso de enseñanza se está desarmando y que no hay una respuesta desde lo pedagógico ni tampoco desde lo administrativo, ¿no? Primero las desigualdades, después se desarma el proceso de enseñanza. Mi tercera preocupación es el impacto que va a tener para los alumnos, para las personitas, para la gente, el desconectarse de sus ambientes educativos y recluirse a vivir en un encierro con todo lo que eso acarrea. Y la cuarta preocupación es que no estoy viendo que estemos pensando en el retorno y en una planificación y una respuesta para el retorno. Entonces, si primero hablemos de mi primer problema, ¿no? Las grandes desigualdades. Cierto es que ya existían desigualdades en el Ecuador, estaban ahí y en educación nadie las quería ver, o mejor dicho, las veíamos todos, pero nos declarábamos locos como sociedad. La crisis en la educación ya se venía cuestionando desde hace décadas el objetivo de esta institucionalización de la educación, de los procesos de aprendizaje. Pero ahora la pandemia viene a
marcar más, a separar más, a diferenciar más, a discriminar el acceso a la educación mucho más. Estamos viviendo un proceso de discriminación en el acceso a la educación y aparentemente solo los que tienen internet y recursos podrán acceder a la educación, y eso se va a traducir en más desigualdad. Hay desigualdades en el acceso al internet, hay desigualdades en la calidad de docentes que no les podemos exigir que estén preparados para volverse de la noche a la mañana profesores en línea o profesores virtuales con todas las habilidades y competencias que un profesor virtual necesita. Va a haber desigualdad entre los colegios privados que sí tienen la oportunidad de hacer procesos reales de educación en línea y la educación pública que no tiene ninguna oportunidad y que no está preparada para hacer procesos planificados, pedagógicos, con objetivos, con herramientas en línea. Vamos a tener más desigualdad en los accesos a los recursos. Si bien todo el mundo me puede decir, no, pero si en el internet están los materiales, ahora el internet nos ha igualado a todos. Pero no es cierto. Si yo dependo del celular de mi mamá para bajarme las tareas y se me acaba el internet y no puedo ver videos porque el peso del internet rompería el presupuesto familiar. Si no puedo investigar porque el único aparato es este celular y no me voy a leer todo un artículo o un libro en celular, también tenemos un problema de acceso a recursos ahí. Y estas brechas, esta emergencia solo hace que estas diferencias sean más grandes. Las escuelas fiscales y muchas particulares no pueden ofrecer educación en línea. Máximo tenemos docentes haciendo su mejor esfuerzo dictando clases o por Zoom y en la mayoría de los casos, sobre todo rurales, dictando clases por WhatsApp. El teléfono, aunque suene muy duro, pero el Ecuador ahorita está educando a sus alumnos por teléfono. Imagínense ustedes que sean profesores parvularios. ¿Cómo educas por WhatsApp a alguien de 3 años? ¿Cómo le enseñas a saltar equilibrio, coordinación, los colores por WhatsApp? Alguien que no te sabe leer, que no va a poder coger el teléfono, que no puedes hacer un Zoom y sentar a todos tus alumnos de 3 años frente al Zoom, porque bueno, más allá de que no van a tener el computador. Así que las profesores parvularias están mandando mensajes a los papás y se enfrentan a una nueva realidad, tienen alguien más a quien educar. Y ahora se ven educando al papá para que el papá pueda hacer los ejercicios con los hijos. Que por un lado tiene cosas positivas y maravillosas, pero por otro lado solo demuestra que la educación en línea suena bonito cuando hablamos desde los universitarios chéveres, que tenemos acceso, o de la gente en la ciudad, que tiene acceso a la conexión. Pero la mayoría, el 60% de las familias y hogares ecuatorianos no tiene acceso a Internet, punto, no tiene. No es una opción. Entonces, frente a la anunciada y cacareada educación en línea con la que abrió el ministerio la pandemia, la realidad le devolvió una bofetada y le dijo, Cholito, la realidad del Ecuador es mucho más compleja, más diversa, más versátil, y una sola solución no es posible. Y la educación en línea no es posible. Entonces el ministerio por ahí trata de hablar entonces de educación a distancia. Que la radio, que la televisión, y hacen estas pastillitas chiquitas en que media hora o en 12 minutos te pasan actividades para los 12 grados de colegio. Los padres no se enteran, no saben en qué radios. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes sabrían ahorita a qué horas hay que conectarse? ¿En qué radio hay que conectarse para oír el programa educativo? No ha habido ni siquiera la mínima comunicación hacia la sociedad de a qué horas te conectas para ver qué cosa. Así que la educación a distancia también comenzó a fallar. Les llegaron cartillas, les llegaron materiales, aunque sea un libro por estudiante para que lean durante la pandemia. La educación en distancia tampoco fue la solución. Y ahora está hablando el ministerio entonces de otra cosa, ¿no? La educación híbrida. Desde la biología sabemos que híbrido es que 2 pares de la misma especie, pero diferentes, se unen para ver si pueden procrear o si son estériles. Y yo creo que esta educación híbrida, que es una mezcla de todo,
sin una verdadera planificación que responda a la realidad del Ecuador, va a ser también estéril. Entonces uno dice, mejor abro la puerta del balcón y nos suicidemos todos los que hacemos educación, porque parecería que esto va a ser terrible. Después, más adelante, podemos hablar de que no todo es tan terrible, de que sí hay opciones, pero creo que es el primer punto, ¿no? Las desigualdades en calidad de docentes, en material, en acceso al Internet, en tiempo de estudios. El segundo punto que les decía que a mí me inquieta mucho es cómo el proceso de enseñanza se desarma. El sistema educativo estaba diseñado para una enseñanza estandarizada, escolarizada, autoritaria, sobre todo estandarizada, donde se formulaba una estrategia, un plan de estudios y una solución para todo el Ecuador, como que el Ecuador fueran toditos igualitos, con las mismas oportunidades y con los mismos recursos. Y la pandemia viene a demostrarnos que no se puede estandarizar en el Ecuador. Una sola medicina y la misma receta para todos no nos está curando. No puedo pensar que en la comunidad rural del Páramo están pasando la pandemia y los recursos igual que en la mitad de Guayaquil frente al malecón. Entonces no podemos seguir pensando que la estandarización de soluciones y programas es la solución. La otra cosa... Nos ¿Perdón? va quedando 2 minutos. Ok, así, la otra que me preocupa mucho es el impacto para los alumnos al desconectarse de sus ambientes educativos. La pérdida de aprendizaje es abismal cuando los alumnos se conectan de sus escuelas. Solo acuérdense en cuanto ustedes iban de vacaciones y 2 meses de vacaciones, regresaban y ese primer mes de clases a los docentes nos costaba un montón volver a... Peor en una huelga. El BID, hay un montón de estudios sobre el impacto de las vacaciones en el proceso de aprendizaje. Imagínense lo que va a ser un año de no ver a tus amigos, de no sociabilizar, de no saltar soga, de estar encerrado, de una educación terciarizada y muy caótica. El impacto que van a tener en los niños, la pérdida familiar, el susto económico, verles a tus papás vivir el susto económico y en que pierde el empleo, en que ya mañana sí como, en que suerte mi mamita pudo vender choclos hoy día y mañana no. Vamos a tener una generación con un montón de traumas y no sé si ese impacto se está pensando para el retorno, si estamos pensando en la nueva educación para el retorno. Ya, no digo más. Muchísimas gracias, Fer, y perdona ahí el corte, pero ya lo seguiremos conversando con las siguientes preguntas. A continuación quisiéramos darle la palabra a Ernesto. Ernesto, ahí te compartimos la palabra. Tienes los 10 minutos. Ya, ¿qué tal? Buenas noches con todas y todos. Gracias a los compas del colectivo por invitarme. Bueno, quisiera comenzar con algunos datos así devastadores. Pues bueno, la plaga de Justiniano dura entre el 541 y el 549, ¿no? 8 años. La peste negra entre 1347 y 1353. Entonces son 6 años. Y la pandemia española, la pandemia de gripe del 18 dura hasta el 21, son 3 años. Y claro, yo veo que hay como esta fantasía social de que ya todo se acabe en diciembre y que capaz en enero ya se acabó esto y volvemos a la normalidad. Y no es así. O sea, la historia de la humanidad nos dice que las pandemias duran por lo menos 3 o 5 años. Ya estoy hablando de 3. La epidemia de viruela duró como 100 años aquí en América cuando llegaron los españoles. Entonces, es un tema que no creo que se vaya a resolver fácilmente y que creo, como decía justo María Fernanda, que no creo que se tomó ninguna medida respecto a eso. Es decir, nadie realmente, creo que ahora tampoco lo están haciendo, están pensando en cómo resolver el problema. Porque hay otros intereses, digamos, de orden económico, de orden político que priman sobre el tema educativo. Entonces, realmente no creo que nadie esté pensando en lo complicado que es esto. Y que además es tan complicado que a mí me parece que ha revelado un agotamiento en las relaciones sociales actuales de toda la modernidad en general y del capitalismo en particular. Y creo que ese es otro de los elementos que la pandemia reveló. No porque antes no hayan estado agotadas, sino que ahora se reveló en toda su dimensión el quiebre civilizatorio en que nos encontramos, porque las pandemias además suelen cumplir esa función, ¿no? La plaga de Justiniano cumplió esa función, están en los antecedentes de la caída de Roma, están también el tema en la Edad Media, que es prácticamente el inicio del fin del mundo medieval, y tenemos también el tema de
de la gripe española que se dará justo en el contexto de entreguerras, ¿no? Que sabemos lo que significó en el siglo XX eso. Entonces, creo que es como un momento en el cual se rompen todas las certezas que quedaban de la civilización occidental y del capitalismo y hay un quiebre civilizatorio, ¿no? Y que eso va a ser importante y que seguramente va a traer mucha conmoción social si ya no le está trayendo los próximos años de toda la especie humana. Luego, el otro tema que a mí me parece como importante es el hecho de que hay que considerar algunas cosas que antes se decían de la educación y que se reveló que eran falsas, ¿no? Entonces, en algún momento se decía que la educación iba a ser suplantada por robots y que el papel del docente en el aula no importaba y que todo esto podía, y ha sido mentira, ¿no? Es decir, ahorita vemos que incluso habiendo todavía docentes, si no hay este contacto humano que la escuela, el colegio, la universidad te dan, algo falla. Porque la tecnología te permite hacer esto que estamos haciendo, es decir, conversar por ahí, compartir algunas ideas, lo que sea, pero no es lo mismo porque los elementos que están dentro de lo que son los procesos educativos pedagógicos no son sencillos, ¿no? No solo es una cuestión de transmisión de información, como muchas veces la visión de la educación formal y jerárquica nos ha enseñado, si solo transmites información y ya eso es suficiente. No, son otros valores que tienen que ver con las relaciones, con los afectos, con el contacto, con el otro, ¿no? Y que creo que esos son los valores fundamentales del proceso social que se da en la escuela, en el colegio, en la universidad, y que eso se ha perdido. Yo, por ejemplo, justo a mis estudiantes yo estoy dando sexto semestre, les digo que qué bueno que estén en sexto y no estén en primero, porque en primero debe ser una cosa espantosa entrar a la universidad y tener esto, o sea, porque la entrada a primer semestre de la universidad es la socialización, es las chumas, es la fiesta, es el liberarse de todo lo que es las cadenas que en la adolescencia y en el colegio uno se lleva, pues, y que los primeros semestres son muy entretenidos porque lo que menos uno hace es ir a la universidad, pues, o sea, y creo que todos sabemos que más o menos es así. Es decir, primero, segundo semestre son los semestres en que uno pasa en la fiesta, pues porque está liberándose de la tutela paterna y está teniendo acceso a todo lo que la universidad le brinda a la persona. Y primer semestre recibirlo así es una cosa que realmente es terrible. Y creo que eso revela que los procesos de la educación son mucho más complejos que como siempre se ha venido planteando, ¿no? Que creo que es otro de los elementos que creo que esta situación ha revelado, y ha revelado para bien, porque me parece que eso vuelve a poner sobre el tapete que la educación es fundamentalmente un acto de socialización, y que esa socialización tiene que ver con muchas otras cosas que exceden y por mucho la transmisión de información, porque al final el adquirir conocimiento se lo hace principalmente en la autoeducación, que es algo que también se sabe, es decir, si uno quiere adquirir una gran masa de conocimientos, tiene que ir a la biblioteca y ponerse a estudiar, o bueno, ahora incluso ni la biblioteca, ¿no? Entra a la computadora y tiene un acceso a un bagaje de información gigante. Y por ahí los espacios de las aulas son espacios de conversar. En la central decíamos que uno más se aprende en la discusión de pasillo que en el aula, y creo que es totalmente cierto. Y digamos, en la tradición pedagógica que la central tiene, es una tradición donde en el aula realmente no se aprende mucho. Es decir, aprendes las cosas técnicas básicas que luego te van a servir para desarrollar tu profesión. Pero el aprendizaje real lo haces en el pasillo, lo haces en la discusión, conversando con tus compañeros, criticando las clases. Y bueno, y antes había otros espacios que eran los espacios políticos que había en la universidad, que me imagino que ahora deben seguir habiendo. Y que eso era básicamente lo que uno le permitía realmente formarse como profesional y llevar luego todos los acumulados teóricos, formales que la universidad te daba. Pero la transmisión así simple de conocimiento es, pues, quizá la última parte de aquello que se aprendía. Igual en el tema del colegio, ¿no? Que eso Vygotsky ya lo proponía en algún momento, la etapa de adolescencia es una etapa de socialización fundamentalmente. Es como el colegio, las materias formales son un pretexto para socializar realmente. Y esas materias que luego, si es que uno no se orienta por una carrera de un determinado ámbito, luego las olvida, ¿no? Que es algo que también suelo decir, es decir, si uno sigue en la psicología, posiblemente cómo se suma vectores es lo que uno menos se va a acordar en el resto de su vida, porque ¿para qué utilizar eso? O sea, y peor en la católica, donde además son psicoanalistas, o sea, me imagino que todos esos conceptos ya de química, qué sé yo, no sé si los vuelvan a utilizar en su vida, pero el colegio obviamente son los espacios de socialización que les va a servir y mucho todo el resto de la vida, ¿no? Y creo que eso es un espacio importante porque eso no se lleva del colegio, los primeros amigos, las primeras escapadas de la casa, las primeras relaciones afectivas, los primeros descubrimientos de la sexualidad, qué sé yo. Es lo que realmente a uno le educa en el colegio, el hábito que se va formando también dependiendo del colegio de uno esté, ¿no? Si uno viene de un colegio napoleónico, pues viene formado mucho con esa experiencia de colegio, ¿no? Si uno estuvo en el Mejía, en el Montúfar, en San Gabriel, qué sé yo, esos colegios que tienen una densa tradición histórica, pues uno sale bastante hecho al colegio también. Y creo que es otro factor que no está siendo presente en este momento. Lo otro es que además de eso, tenemos lo que María Fernanda también decía, es decir, una crisis económica, pero que es de unas dimensiones que todavía no podemos todavía realmente apreciar en su totalidad. Desempleo, a los maestros no les pagan, hay toda una crisis de las pequeñas y medianas empresas que complica, porque realmente economías como las nuestras son economías de comercio, economías compradoras donde se compra y se vende productos porque no hay una producción industrial.
Y eso genera que hay un montón de pequeñas empresas que sobreviven temporalmente, pero que de alguna manera generan un colchón económico. Y eso está totalmente quebrado en este momento. Han sobrevivido las grandes empresas, que son las que al final siempre se benefician de todo. Las pequeñas y medianas empresas han desaparecido y el desempleo realmente es una cosa así creciente en la ciudad. Quizás si uno pasa encerrado en el teletrabajo no se da cuenta, pero uno sale y la situación es de una violencia muy fuerte en la ciudad, de mucha delincuencia, de mucho desempleo, de mucha miseria, que son cosas que realmente se van acrecentando. Y que además seguramente eso va a tender a seguir creciendo. Y la situación de las personas, ¿no es cierto?, que están educándose en las escuelas, por ejemplo, es realmente catastrófica. Se habla mucho de que todos tenemos acceso a Internet, y capaz que sí, pero no es a la misma condición. Es decir, no es lo mismo tener un celular con los datos que compras, con una recarga, que tener un plan, por ejemplo, o tener una señal de Internet en tu casa, que capaz sí, la clase media alta la puede tener, las clases altas seguramente lo tienen. En los sectores populares es complicado, o sea, no quiere decir que no haya, porque sí hay, incluso en el campo la gente puede conectarse, pero en condiciones precarias. Es decir, no es lo mismo tener un señal de Internet fuerte para poder estar haciendo lo que estamos haciendo que tener un celular con datos y que por ahí se te acabe a la media hora, porque realmente no hay las mismas condiciones. Y eso creo que lleva a las respuestas que se han ido dando, que son respuestas que yo veo que son respuestas realmente de la pobreza, pero que demuestran mucho ingenio de parte de los profesores que me contaban esto de tratar de dar las clases a través del WhatsApp, de ver cómo se hace. Hay profesores que se juegan la vida también, ¿no? Porque no todos los profesores solo hacen eso, hay profesores que salen a la calle y van a las casas de los estudiantes y bueno, en estos momentos se están jugando la vida realmente. Y creo que se recupera esos viejos valores incluso de la vocación que antes había, ¿no? Que en algún momento con la asignación en base a pruebas también se perdió, y que quizá ahora es como esa vocación. Yo soy maestro y me juego la vida y me voy a la casa de mi estudiante a ver cómo está, a conversar un rato, a hacer este tipo de labores que creo que se ha visto. Y en el mundo, por ejemplo, en Cotopaxi, el sistema de educación intercultural, del cual yo soy muy cercano, estuve hace unas 2 o 3 semanas en unos talleres allá que me invitaron, y la decisión fue no hacer caso, por ejemplo. Dijeron, ya vamos a los colegios y ya, no hay nada más que hacer. Es decir, aquí en las comunidades se ha contenido la pandemia y si no abrimos no hay nada que hacer. Y se abrieron los colegios, por ejemplo. Y desde la semana pasada están teniendo clases porque tomaron la decisión de que si no hay enfermedad, ¿por qué van a obedecer al ministerio? Y creo que fue una decisión para mí totalmente correcta. Es decir, si en las comunidades no existe la enfermedad, si no hay riesgo de contagio, pues que se dé el proceso educativo. Y es un poco la desobediencia frente a un sistema que realmente nunca respondió de ninguna manera ante ninguna circunstancia de la pandemia y menos ante la educación. Y creo que esas alternativas son justamente como demuestran que en medio de la crisis y el quiebre que se está viendo, aparecen justamente las nuevas relaciones sociales que aparecen también en el tema educativo y que quizás son aquellas en las cuales empiezas como a rescatar esos valores que se están perdiendo y que nuevamente son el recuperar el tacto con el otro, que es finalmente como aquello que principalmente se está perdiendo aquí. Yo creo que sí es un momento en que hay que plantearse que esto no se va a acabar en enero, porque las pandemias no siguen los tristes de sistemas de temporalidad humana, es decir, esto seguirá en enero, febrero y capaz durará algunos años. Y frente a eso es que seguramente hay que plantearnos qué vamos a hacer. Y vamos a seguir atrás de la pantalla, vamos a dar el paso y vamos a salir como los profesores rurales, nos vamos a jugar por los procesos pedagógicos, ¿o qué vamos a hacer? Y que aunque ahorita suene como una cuestión así aventurera, yo creo que no hay otra opción para la especie. Es decir, frente a estas circunstancias, ¿qué hacemos? O sea, se acabó la educación como la conocíamos y ahora todo va a ser una cuestión así como es ahora y que se eduque el que pueda y el que no, que quede ahí. Que es lo mismo con la salud mental, es decir, la salud mental será para que pueda conectarse y el que no, y nos vemos. Yo creo que quizá eso demanda un compromiso también ético, ¿no? Nuevamente la vocación, nuevamente cómo vamos a hacer esto, nuevamente tal vez incluso ese riesgo y esa valentía que se necesita en los momentos de crisis civilizatoria. Y yo creo que esos son esos valores que deberían comenzar a emerger. Nos ¿Sí? queda un minuto. Ya, entonces creo que cuando emergen esos nuevos valores y esas nuevas condiciones éticas, creo que son los momentos en los que aparecen esas otras nuevas relaciones sociales. Y a partir de ahí me parece, ¿no es cierto?, justo para la pregunta que se está haciendo, que se debe ver aquellas cosas que ya se están haciendo. Y lo primero que se está haciendo es la desobediencia. Y eso sería como para empezar. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, María Fernanda. Sí, ahora vamos a hacer otra pregunta y van a tener 5 minutos para responderla. Y la pregunta es, ¿cuáles podrían ser las opciones para acompañar la educación? ¿Qué podemos hacer todos? María Fernanda. Aló, ahí sí me oyen. Ya. A ver, cuando hablamos, no hay una solución y nadie tiene la solución. Intentar ahorita inventarnos una solución que no haya estudiado un diagnóstico real y que no parta desde las necesidades y de pensar al niño, bueno, yo hablo desde la escuela y el colegio, ¿no? Ernesto hablaba desde la universidad, pero es igual, desde el sujeto que aprende, ponerle en el centro
y tomar las decisiones alrededor de qué necesita, dónde está, en qué está viviendo, qué recursos tiene. Y las soluciones van a ser varias. Otra vez, no estandaricemos. Tenemos que venir con un catálogo de soluciones que se apliquen según a la realidad. Como decía Ernesto, las comunidades arriba del Cotopaxi ya están abriendo las escuelas y si su realidad les permite, ¿por qué no? Pero ¿qué vamos a hacer con las escuelas que no pueden? ¿Qué vamos a hacer con los alumnos que desertaron? ¿Cómo les volvemos a meter en el sistema? O sea, el problema es tan complejo que primero deberíamos hacer un diagnóstico responsable y sesudo poniendo al sujeto que aprende en el centro. Pero no todo es malo. Veamos, en cambio, las cosas positivas y las oportunidades que nos trae la pandemia. La pandemia devolvió la educación a la casa. Algunos papás no estarán muy contentos con eso es un problema, pero de repente los papás comenzaron a ver qué estudiaban mis hijos, de qué hablaban mis hijos, qué libros leían mis hijos, qué clase de profesor tiene, cómo se motivaban mis hijos, qué les interesa, les ayudo en el deber, no les ayudo en el deber, cuál es mi rol. Y se repreguntan cuál es mi rol de papá en su educación. No tienen idea, como profesor de escuela, la cantidad de veces que yo oí de papás que decían, no sé, usted edúquele, para eso le pago, escuelas privadas. Los papás habíamos entregado, siempre con sus buenas excepciones, ojo, estoy generalizando y no es bueno generalizar, pero masivamente los padres habíamos entregado la función de educar a la escuela y nosotros nos íbamos a trabajar y, mijito, repórteme sus notas. Y según las notas, yo decía cómo estaba mi hijo. La pandemia vuelve a conectar a la familia con la educación y ahí hay una oportunidad de volver a trabajar con los papás y retomar desde, que me parece interesante, a la que deberíamos regresar a ver. El impacto más chévere, creo yo, viendo el lado positivo, es en los docentes, como decía Ernesto. Muchos despertaron la creatividad. La pandemia nos saca a los docentes de nuestra zona de confort. Yo tenía ya mis clases preparadas, ya sé lo que digo, ya sé cómo uso el pizarrón, ya sé qué página de texto les hago abrir y les mando a recreo. Y me iba bastante bien y me querían los de... De repente, ya no puedo dar notas, porque no tiene sentido que yo haga una evaluación por WhatsApp y que el papá me dé contestando. Las evaluaciones dejan de tener sentido. Los profesores comenzamos a pensar, ¿estarán aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo? La clase que preparé, ¿les enseñará algo? ¿Me habrá atendido? Antes decías, oye, no me estás atendiendo, regrésame a ver. Pero ahora de repente nos comenzamos a preguntar como docentes las cosas importantes de educación. ¿Te interesó? ¿Cómo te motivo? ¿Cómo hago que te conectes y no me digas, sino que estés loco por conectarte? ¿Cómo hago que si hagas el deber porque quieres y no porque va a haber una nota? Ya no hay notas, todos van a pasar de año. Nos repensamos otra vez. ¿Tiene sentido dividirles por grados, por edades? ¿Tiene sentido la escuela escolarizada donde una autoridad decía qué hacer y los otros educábamos para obedecer? De repente estamos pensando que ya no es para obedecer, lo que tengo que hacer es pensadores críticos de cómo lo hago. O sea, a los docentes y al sistema nos sacó de nuestra zona de confort. Los docentes sabíamos que teníamos que capacitarnos en métodos pedagógicos y de repente en un mes ya todos sabíamos manejar nuevas tecnologías más, menos bien. Y lo que nos hubiera tomado un año capacitar a todos los docentes del Ecuador en cómo usar, por ejemplo, el Zoom o cómo usar otras aplicaciones educativas, de repente en un mes ya la mayoría estamos usándoles como... O sea, nos movió, ¿no? Y eso también les movió a los alumnos. Los alumnos deben estar sin darse cuenta preguntándose, ¿puedo o no puedo ser autónomo de mi aprendizaje? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ya no tengo al profesor atrás, tal vez mi mamá, mi papá, si tengo suerte, me pueden... Pero de repente están solitos en la casa y si no hago yo, no tengo ya un profesor, si no me conecto y si no veo el... Y comenzamos ellos también a cuestionarse, más inconscientemente probablemente, mi rol como estudiante, ¿no? Y eso me parece que es otra oportunidad para que comencemos a reinventar, a darle una mirada interior y al entorno de lo que era la educación. Estamos frente a una oportunidad para reinterpretar las posibilidades de la educación para el desarrollo, recuperar la recuperación consciente de un servicio educativo, del verdadero rol de la educación, de diseñar un nuevo sistema. Ahora, ¿podremos?
queremos, lo vamos a hacer, o vamos a esperar, como dice Ernesto, a que pasen 2, 3 años y sigamos en lo mismo. Estamos exigiendo como sociedad ya la reinvención y cuestionarnos, estamos sentándonos a plantearnos este ser humano que es el ecuatoriano, que va al sistema educativo, qué necesita, qué le damos, cómo le construimos como mejor persona, como pensador crítico, como alguien que quiera ser parte de la sociedad, cómo le damos las habilidades para enfrentar la vida. Ya no es la tabla de trigonometría, son estas habilidades para gozar lo mejor que puedas la vida y usar mejores tus oportunidades. Fer, Ya. disculpa, te queda un minuto. Entonces creo que hay oportunidades. Si nos sentamos, planificamos, somos profesionales, somos técnicos y cogemos el toro por los cuernos, si no le dejamos solo la educación privada, si cogemos la educación fiscal, entendiendo que no hay una solución estandarizada, que tenemos que pensar desde la gente, desde las comunidades y desde las realidades de cada sector. Gracias, Fer. Sabemos que en 5 minutos es muy compleja la pregunta que hicimos, pero muchas gracias por todo lo que nos compartes. Ahora el reto va para Ernesto. Ernesto también tiene 5 minutos. Bueno, digamos, habría varias cosas ahí. Lo primero es que, desde mi perspectiva, en general, yo creo que las modificaciones y los cambios sociales no nacen de la cabeza de un reformador del mundo. Que esa es como una de las primeras cosas que yo creo que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Hay un capítulo de los viajes de Gulliver que me gusta mencionar a este respecto, que es que viaja Gulliver a una isla particular, donde él llega a la Tierra y es un desastre, nada funciona, hay incendios, es así un caos total. Y ve que hay unos globos que están circulando sobre esta tierra y en algún momento decide subirse a estos globos. Y cuando sube, descubre que en esos globos estaban los planificadores de la sociedad. Entonces era un grupo de gente que estaba planificando y decidiendo qué se hacía en tierra, pero nunca bajaban a tierra, sino que estaban ahí planificando y inventándose cosas ahí novedosas. Y claro, y luego mandaban abajo las órdenes y abajo todo era un caos y un desastre, porque era solo la planificación de sus cabezas que nunca se basaban en lo que ya estaba sucediendo en la realidad. Y creo que un poco la respuesta a estas problemáticas ya se está dando. O sea, no hace falta que un reformador de la realidad o un planificador sentado en un escritorio dé la solución a un problema. Y creo que esa es una de las particularidades de por qué siempre las reformas que se hacen de esta manera, de arriba hacia abajo, no van muy lejos o generan más caos que lo que había habido antes. Entonces, una de las primeras cosas que habría que hacer es ver lo que los pueblos, las comunidades, los barrios están ya realizando. Y uno se va a encontrar cosas como esta, ¿no? Algunas comunidades ya han emprendido el proceso pedagógico, se han encontrado formas, por ejemplo, de intercambio, se han encontrado lugares donde se hace grupos reducidos de trabajo. Ahí me contaban, por ejemplo, unos compañeros de Manabí que están haciendo aulas de los barrios, o sea que como no alcanza educación por la conectividad y por una serie de cosas, las personas de los barrios que tienen conocimientos, que han ido a la universidad o de las comunidades comienzan a acoger a los niños y hacer educación, como se hacía antes, nuestra educación popular de carácter como a veces hasta antiguo, ¿no? Que se sientan ahí con un pizarrón y comienzan a enseñar y a transmitir los conocimientos que los niños necesitan, como una especie de deberes dirigidos, pero ya casi como maestros en escuelas, como decía justo María Fernanda, que ya no hay grados, no hay notas, no hay nada. Si los niños van, más o menos llevan las cosas que supuestamente deberían conocer y el profesor, que no es un profesor, sino un compañero ahí en el proceso, comienza a darle la educación que puede dar. Y eso ya se está dando, por ejemplo. Y obviamente eso evita que se den las grandes aglomeraciones, que es donde el virus se vuelve así como mortal y peligroso, y más bien que son lugares así donde los chicos van, son pocos niños, y realmente hay un trabajo muy dedicado hacia ellos. Y esto me parece que son formas también muy interesantes. Igual, los profesores son creativos ahí. A mí me gusta mucho el tema de las redes sociales, entre otras cosas, porque te permite ver un poco cómo está el movimiento ahí cultural. Y a veces hay unas imágenes de sus profesores que ponían cartelitos atrás de ellos de bienvenidos y cosas así. Y me parece que son actos que más allá de lo simpático que puede parecer, que realmente revelan esto, ¿no? Nuevos procesos de vocación, seguramente para algo les debe servir este cartel. No creo que solo sea un adorno, sino que debe tener una función pedagógica, que quienes son profesores y hemos trabajado a veces en estos contextos difíciles sabemos que es así. Es decir, el mínimo acto tiene una función pedagógica. La forma como entro y saludo al curso no es de gana, tiene una función. La forma como me paro, los colores que utilizo en el pizarrón, todo tiene una funcionalidad. Y me parece que se comienza a recuperar también esto, que a veces la tecnología le quita, ¿no? De repente la tecnología con las aulas que son ahora
plataformas tecnológicas no tiene eso, pero recordemos que cuando usábamos, por ejemplo, bueno, yo soy de otra generación, capaz que la mayoría que están aquí, el pizarrón y era así con colores y tiza, eso tenía, todo tenía un sentido. Había lugares del pizarrón, me acuerdo, había unos lugares que eran para aprender a escribir, otros lugares para matemáticas y otro lugar para el resto de materias. Y se hacía de maneras que eran muy interesantes y que me imagino que la tecnología te permite como reformular si tienes la creatividad para hacerlo. Y como digo, no creo que haga falta que un reformador venga y nos enseñe eso, sino que los profesores ya lo están haciendo. Entonces a mí me parece que es un momento de dar un salto de la educación, ¿no es cierto?, tecnocrática a la educación práctica. Es decir, que la misma creatividad y la acción práctica del docente sea la que diseñe los programas pedagógicos y no que se parta solo de una visión jerárquica de que el tecnócrata iluminado determina qué es lo que se debe hacer, sino todo lo contrario. Es decir, vamos y veamos qué están haciendo ya los profesores. Y en base a eso vayamos construyendo los procesos pedagógicos. Esta debería ser la norma. El Estado lo va a hacer y yo creo que no lo va a hacer, es decir, porque no tiene dinero, está concentrado en otras cosas y no le interesa. Creo que es una cuestión que tiene que nacer justamente de la sociedad civil o de los pueblos o de quien quiera que sea aquel que vaya a asumir esa tarea. Y que ahí donde realmente va a asumir otra forma también de entender la educación, no asignada a ese orden jerárquico, ¿no es cierto?, de dominación, sino la educación como lo que Pablo Freire soñaba, la educación como una práctica que permite la emancipación del sujeto y que la persona se emancipa en este tipo de criterios. Incluso este tema de dejar atrás las notas, de dejar atrás la formalidad del aula, de desarrollar métodos que trabajen sobre las emociones de las personas y otros valores, creo que son en este momento muy interesantes y como digo, no es algo que uno diga, sino que algo que ya están haciendo en la realidad. Y sobre eso debería levantarse una reforma pedagógica. Eso. Ernesto, eso. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo a María Fernanda y a Ernesto por todo lo que nos han compartido hasta el momento. Sin duda alguna, son muchos los retos. Ahí Fernanda nos habla sobre las desigualdades y los retos de cara a la planificación y respuesta, si es que hay o no hay respuesta al retorno, posible retorno que pueda haber el siguiente año. Y frente a eso, también Ernesto reflexiona sobre lo que queda más allá de las aulas. Igualmente, uno de los comentarios que estaban en los mensajes de los participantes es qué pasa con la educación que queda en los pasillos, en los recreos. Y ante eso, la respuesta que tenemos es, bueno, veamos el lado positivo. La educación regresó a las familias. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué pasa con los maestros que quieren actualizarse, como nos decía Fernanda, y lo mismo que nos comentaba Ernesto? Quizá regresemos a ver, regresemos a ver a las comunidades, regresemos a ver a las experiencias, regresemos a ver a las prácticas. Pero ahora es el momento de escucharles a todas y todas quienes estamos acá. Así que en este momento empieza la silla vacía, así que si es que alguien desea tomar la palabra para contarnos y compartirnos un comentario o compartirnos una pregunta respecto a lo que hemos conversado hasta el momento, nada, ahí pueden levantar la manito o dejarnos en los mensajes, ahí el Fer está pendiente. Creo que teníamos una primera intervención acá. No sé, Luis Alberto Calderón, si deseas tomar la palabra. Si no, igual tenemos a Daniel Bisuete que ha pedido la palabra. Hasta que nos confirme. Genial. Daniel, te escuchamos. Está habilitado micrófono. Hola con todas, con todos, buenas noches, gracias por el espacio, qué gusto oírles a Ernesto, qué gusto oírte, Fer. Digamos, yo quería poner sobre la mesa dos problemas, un poco que los han dibujado, pero sí creo, quizás a diferencia, o más bien matizaría el comentario de Ernesto en el sentido de, si no es del Estado, debemos ser nosotros, pero digamos, en un sistema y en una sociedad como la latinoamericana, si como la nuestra, con nuestros sistemas públicos todos agrietados, incompletos y siempre insuficientes, si el Estado no da unas ciertas directrices, es difícil que haya cosas que se cumplan y más bien las experiencias suelen quedarse como anécdotas y casos que no siempre son replicables. Entonces, yo ahí dos reflexiones que me parece que habría que, no sé, ver, digamos, inquietudes que las tengo hace rato. Una, digamos, alrededor de la sociabilidad. Me parece que es evidente, digamos, que cuando recibimos clases con una pantalla y ya no con nuestros iguales y nuestros diferentes en otro espacio distinto a nuestra casa, se pierde como mucho, ¿no? Sobre todo, yo pienso sobre todo en los niños, en los más chiquitos.
hay muchas cosas que se aprenden, digamos, en el papel, en el pupitre, pero muchas cosas se aprenden sobre todo en los recreos, en el regreso a casa, en el bus, en los pasillos, etcétera, etcétera, que quizás se pierde, digamos, ahí se dan procesos de violencia entre pares, pero digamos, ahí hay algo que se está perdiendo. Y cuando se habla un poco de volver a la normalidad o de quitar la cuarentena, parece iluso pensar que todo va a volver tal como está, ¿no? Y ahora que hablabas, Fer, de esto de la educación híbrida, digamos, me parece que hay una cosa que no se está viendo, que es la relación con el espacio público. Porque nosotros estábamos acostumbrados a un espacio público mercantilizado y de un ocio basado en el consumo. Pero también hay otros espacios públicos que sostienen la sociabilidad, digo, como el bus del colegio de regreso a casa, ¿cierto? Ahora, digamos, de ese espacio público no vamos a tener, ¿no? No vamos a tener otro espacio público porque vivo en un departamento, digamos, y no necesariamente lo voy a lograr. Pero la pregunta es, ¿cuáles deberían ser unas mínimas orientaciones o unas mínimas discusiones que deberíamos hablar? Digo, por ejemplo, pensar en actividades extracurriculares barriales, pensar en las escalas de las instituciones de educación. ¿Cuál es, digamos, por dónde recomponemos un poco esto del espacio público? Porque de todas formas, las instituciones educativas, al ser espacios de sociabilidad, si abandonamos el espacio público, a la larga eso también va a ser un proceso de despolitización de una generación entera, como bien señalabas, Fer. Entonces, digamos, ahí veo, digamos, yo quisiera ser más entusiasta en términos del retorno a la unidad local, al barrio, a la manzana, y no necesariamente tanto a las familias, porque creo que en nuestra conservadora sociedad ecuatoriana, lo que necesitamos es más individuación y más autonomía de los individuos, y creo que eso se logra más de otras formas. Pero bueno, eso quizás es otra discusión. Y una segunda y más corto problema alrededor de lo digital, ¿no es cierto? Varios de ustedes habrán escuchado esta frase que se llama, esta categoría de los derechos digitales, ¿cierto? Los derechos digitales. Ecuador, tristemente célebre por entregar a Assange y por tener acusado a Lavín sin pruebas sobre 2 de los activistas de derechos digitales. Y a mí me preocupa ahí, en términos epistemológicos, pero sobre todo políticos, ¿qué entendemos por derechos digitales? Porque los derechos digitales, o la noción más extendida de derechos digitales, hace referencia a la libertad de expresión en redes y, por supuesto, a detener procesos de violencia, de acoso, etcétera, etcétera. Pero me parece que el derecho digital, que está en la base, no por eso más importante, pero sí habilitante de otros, es el acceso al mundo digital, ¿no es cierto? Un espacio que debería ser público. Y yo no veo que esto, por ejemplo, los actores de la educación estén problematizando. Veo esto, digamos, quizás sí en ciertos actores ligados a los derechos humanos y sobre todo en los científicos. Ahí veo esta problematización. Pero no veo, digamos, que los actores de la educación estén hablando de derechos digitales en tanto acceso a Internet en las diferentes formas de acceso, dispositivo, cobertura, habilidades, etc. Entonces les dejo como esas dos provocaciones o embrollos que tengo en la cabeza alrededor de cómo recomponer un cierto espacio público para una generación que no va a tener unos espacios de sociabilidad o que tiene unos espacios de sociabilidad rotos, y cómo pensar esto de los derechos digitales más allá de la libertad de expresión, sino también sobre todo del acceso al Internet. Gracias. Gracias, Gracias, Daniel. Dan. En este momento le damos la palabra a Carolina. Hola chicos, estaba discutiendo un poco con mi hijo. Bueno, les quiero comentar que yo soy educadora, ahora soy educadora de colegio, antes fui de universidad y también tengo un hijo de 10 años y pues tendría como dos preguntas o dejarles sobre la mesa, digamos, esta cuestión de la duda para Fernanda y también, Fernanda, ¿verdad? Bueno, no sé, y también para el compa que intervino. Claro, en un primer momento planteaban que la educación vuelve a la familia y entiendo que esto sería un buen proceso, pero también creo que hay una diferenciación grande acá y es que, digamos,
cotidianidades, en qué momentos se encuentran estas familias, ¿no? La madre, el padre. Veo que estos trabajos digitales, el trabajo de la internet es súper absorbente. Los niños también tienen que estar conectados cuando tienen la posibilidad de estar conectados 1 o 2 horas. Y cuando se carga, digamos, de este trabajo de educación a la familia o cuando retorna a la familia por este tiempo de pandemia, yo sí sentiría también que hay que hacer como un proceso de diferenciación de qué clase de familia estamos hablando, ¿no? O sea, qué quintil perteneces, si la madre tiene que salir o no de casa, si es vendedora ambulante. Entonces ahí estamos como desarrollándonos en un proceso complejo, diferente, nuevamente, ¿no? Volvemos a esta cuestión de la diferenciación. También escuchaba esta propuesta de que la educación vuelva a los barrios y sobre todo que uno cuando va como educando a ciertas edades va entendiendo también cuáles son las prioridades de estas edades, ¿no? Ahora que yo educo a adolescentes realmente a veces me sofoco un poco porque les digo, pero ¿cómo no les importa algo que les estoy diciendo que me parece tan importante? Y claro, el adolescente es como yo quiero jugar, yo quiero estar con mis compañeros, en todo caso, entonces hay que ir como conectando con ellos. Y en todo caso, ellos creería yo que tienen como espacios en casa con las familias ampliadas, primos, hermanos y tales, en donde finalmente esta socialización no se está perdiendo del todo. Y también les quería comentar que, claro, hay ya iniciativas barriales. Nosotros, de hecho, tenemos como algunas acá, y es, por ejemplo, el juego con arcilla, el barro, o sea, la vuelta a estas cuestiones manuales, la agricultura que tenemos como espacios de huertos en el barrio, en donde estamos reuniendo a los niños definitivamente para que no se pierda y pues que puedan compartir, ¿no? Hay una necesidad de compartir, de que los niños tengan este proceso de socialización definitivamente. Entonces creo que sí, en definitiva nos vamos a enfrentar como a toda una diversidad planteada desde los diferentes espacios y también desde donde estemos educando, ¿no? Yo ahora estoy educando en un colegio privado en donde todos los estudiantes tienen acceso a la internet, en donde todos los estudiantes tienen acceso a un Google Meet, a un G-Calendar, o sea, a un mail privado. Y también veo el proceso en el que se enfrentan los otros estudiantes. Incluso cuando veo la escuela de mi hijo, pues no es una escuela en donde se pueda tener acceso a estas grandes plataformas que finalmente la institución cubre, pero que también están respondiendo a un proceso privado, ¿no? Entonces también creo que, como ustedes ya lo han dicho, esta pandemia nos invita a repensarnos las cuestiones de la educación alrededor de lo público y de lo privado, y quiénes tienen acceso y seguirán teniendo acceso a lo privado, y cómo nosotros como sociedad civil, como educadores, como proponentes de esta educación, pues tenemos, no sé si la misión, no sé cómo expresarlo, pero también esta posibilidad de generar un cambio, ¿no? En el barrio, juntándonos con la familia y siendo procesos de educación más amplios y diversos. Eso, chicos. Gracias, Carolina. Y bueno, para dar el turno a la tercera persona de esta ronda, Ligia, te compartimos ahí la palabra. Puedes encender tu micrófono, por favor. Ahí ya deberías. Ya, gracias. Buenas noches con todos. Yo soy maestra de primaria y maestra de secundaria en un colegio privado en Quito, pero es un colegio que es, la palabra que se me viene ahora es integrador. Nosotros trabajamos con niños con necesidades educativas especiales y generalmente son niños que no son aceptados en otros colegios. O sea, el 90% de los niños, de nuestros estudiantes, son niños que pasaron por 2 o aceptados por sus necesidades educativas, fueron maltratados también en esas instituciones, al final llegaron a este último colegio en el que estoy trabajando. Entonces, yo quisiera preguntarles si ya hay algún trabajo o algún análisis que se está haciendo también sobre en qué medida al docente se lo está apoyando
a nivel emocional también, tanto en las instituciones públicas y privadas, porque el docente ha tenido que acarrear muchas cosas en este sentido y ser el pilar de muchas familias. Yo les voy a dar un caso concreto, también con lo que expresa Carolina, los tipos de familia. Entonces, dentro de los grupos que manejo, son niños de 8 años, son niños de 8 años que son de hogares monoparentales, donde su madre se hace cargo de los niños. Y este caso específico de esta madre ya comenzó y retornó al trabajo presencial, porque le exigieron. Entonces el niño se está quedando solo, teniendo 8 años. Entonces, una experiencia que me pasó, se terminó la clase, él me había pedido permiso para ir al baño y el niño nunca regresó y la pantalla se quedó prendida. Entonces, a mí lo que me pasó, primero me pasaron ideas de capaz se olvidó, se fue a jugar, pero ya ha pasado 10 minutos y dije, algo a este niño le pasó, o sea, se cayó, se rompió el cuello, se rompió algo y él está solo en casa. Entonces, ¿cómo se apoya desde un colegio o desde una persona que está a través de una pantalla a esta madre y a los diversos grupos de madres y padres que tienen que dejar a sus niños solos porque tampoco los daily cares o los deberes dirigidos a las personas que también los pueden costear están abiertos, sino que los niños se han quedado sin ciertos soportes que son muy, muy importantes. Entonces, bueno, al final el niño apareció después de 10 minutos y me dijo, perdón, profe, me quedé en el baño más del tiempo de que tenía previsto. Y yo como, ok, pero ya después de haber alertado al inspector, por poco así ya vemos a la mamá y preguntémosle qué pasa, que ella vea la notificación en la casa. Y mi siguiente pregunta es, ¿en qué medida se está revalorizando el papel del docente dentro de la comunidad? Ha habido un serio problema de que el docente ha sido desvalorizado a largo plazo, sobre todo a partir de que se ha ido estructurando de otra manera el ministerio, y hasta qué punto se está dando una nueva revalorización, o por lo menos entender lo importante de la escuela y lo importante de que los niños y niñas se eduquen. Gracias. Muchísimas gracias, Ligia, también por las preguntas. Y bueno, ahora regresamos con Ernesto y con María Fernanda para que nos puedan compartir sus ideas y sus respuestas sobre las preguntas que nos hizo Daniel, Carolina y Ligia. Empezamos con Ernesto, tienes 4 minutos. Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, quizá en el tema de lo que conversaba Daniel voy a ser quizá un poco radical, porque bueno, mi postura es radical, así que para mí el Estado ya fue. El Estado burgués, como lo conocemos, creo que ya es realmente un rudimento de la historia. Yo creo que ese agotó su ciclo histórico y ahora queda lo que queda. Narcoestados, estados corruptos, el fisco exclusivamente como fuente de acumulación originaria de las burguesías criollas. Yo creo que el Estado ya no tiene mucho más que dar. Obviamente lo que se está viendo en este momento es el fin de esta estructura y por eso en sus formas progresistas, neoliberales, de bienestar y de tales, está en crisis, que es una cosa que creo que ya es bastante clara. Así que a mí me parece que lo que hay que construir es otra forma de organización estatal. Y esa otra forma se construye desde las comunidades, los pueblos. Y creo que esas otras formas también son la educación. Yo creo que nuestros pueblos tienen un proceso educativo que está ahí. Por ejemplo, el sistema de educación de Cotopaxi que me refería yo, tiene 40 años ya de existencia y nació a espaldas del Estado. Luego, tal como Freire lo decía, obligó a que el Estado le reconozca y obligó a que el Estado acepte sus formas dinámicas de funcionamiento tal como son. Y todos los gobiernos, desde la época en que se fue reconocido, que creo que fue en el periodo de Febres Cordero, que le obligaron a aceptar a Febres Cordero, hasta el último gobierno ha tenido que estar obligado a someterse a la forma educativa pedagógica de las comunidades indígenas de Cotopaxi. Y creo que eso para mí es la respuesta, porque ahí está una forma que funciona y que es real. Y creo que eso es un poco lo que yo estaba planteando. Desde esta postura que digo, es radical, pero es la que yo al menos la defiendo. Y luego creo que el espacio público ha sido igual ocupado, ¿no? Pero ha sido ocupado en la lucha. Y creo que eso es una cosa muy importante de este periodo. Yo creo que desde que se acabó el paro del año pasado, a la siguiente semana los jubilados hicieron un plantón en las gradas del IES, ¿no? Y desde entonces no ha parado. Obviamente no ha tenido la voluminosidad del paro de octubre, la cantidad de gente, luego vino la pandemia y todo fue un problema, pero más o menos del 1 de mayo hasta el día de hoy, yo creo que no ha habido semana en que no haya habido protestas y manifestaciones de diferentísimos sectores y por muchas reivindicaciones sumamente diversas, pero ha habido siempre eso. Y yo creo que eso va a ser una de las premisas. Y además el otro campo también es la desobediencia. Por ejemplo, en los barrios populares
la vida sigue funcionando de la misma manera que siempre, porque no hay otra alternativa. Es decir, este tema que se decía, que quedarse en casa para mucha gente es una opción, por ejemplo, para los trabajadores autónomos, creo que es algo así que se ve, ¿no? Y que eso ha sido como un poco el tema. Y creo que por ahí un poco también iría para mí el camino. Luego, respecto a lo que decía Carolina, creo que la educación no es solo lo que se recibe en las aulas, ¿no? Creo que un concepto que también nos planteaba Vygotsky es que la educación es todo, y la principal educación que recibimos está en el sistema familiar, pues esa es la educación básica que todos tenemos y con la cual nosotros internalizamos la cultura y luego somos los sujetos que somos. Así que creo que la educación siempre estuvo centrada en la familia. El tema es que ahora hay este hecho de que de repente el factor escuela desapareció, pero la educación fundamental de los sujetos siempre fue la familia, y que la familia en nuestro medio es una familia ampliada. Yo creo que las familias del mundo andino son ayllu realmente, y todos nos pertenecemos a un ayllu y nos movemos en el ayllu. Yo creo que el ayllu fue una de las razones, por ejemplo, de por qué la crisis no fue tan terrible aquí, porque la economía familiar sigue funcionando. Las personas que perdieron su trabajo muchas veces volvieron a la casa familiar, por ejemplo, que es una forma de no terminar en la calle. Si no hubiera un sistema de economía familiar muy fuerte en nuestras sociedades, tendríamos un nivel de marginalidad gigantesco, pero cuando yo pierdo el trabajo, finalmente tengo por último el sillón en la cama familiar, y me cuesto ahí y ya me olvido del resto de problemas del mundo y trato de sobrevivir con mi familia. Y ese es un tema que realmente aquí funciona bastante. Y creo que esa es la razón de por qué no estamos en una crisis humanitaria en este momento. Entonces, creo que esa educación más bien siempre ha estado presente. El tema es que se tiene que desarrollar. Y se tiene que desarrollar como la forma para mí dominante, porque eso es un tema donde está presente ese concepto que a veces no se utiliza, pero que atraviesa todas las relaciones, y que es la lucha de clases. Y que hay factores que están en confrontación. Ya se acabó. Bueno, lo último, el apoyo al docente. No sé si hay investigaciones, pero sí se ha hecho trabajos. Yo mismo he tenido he hecho varios cursos en los cuales he trabajado sobre este tema, y es muy importante porque los docentes están en un nivel de estrés y alteración emocional fuerte, y ahí es donde se revaloriza el papel del docente, justo cuando se ve que realmente la carga que tiene el docente es mucho más fuerte de lo que generalmente se piensa. Esto quería decir. Gracias. Gracias, Ernesto, y perdón ahí el corte. Sí, María no. Fernanda, te escuchamos. Estoy de acuerdo en muchas cosas que han dicho todos, y vamos con la primera. El Estado no ha sido creativo, no ha sido innovador y no ha dado respuestas. No, eso ya es un hecho, y ante eso sí, las comunidades, los barrios, las mismas familias, los mismos años de los que habla Ernesto, las amigas han comenzado desde la ciudadanía a proponer iniciativas bastante creativas, unas más funcionales, otras que se ayuden, y el apoyo. Es el momento de pensar en cómo hacemos que el Estado o la organización estatal que surja se conecte y trabaje desde la ciudadanía, y se conecte con la ciudadanía y vea la ciudadanía, y partamos desde ahí. Creo que eso es hiper importante. Tengo miedo, profundos miedos de que no vaya a suceder, de que el Estado otra vez sea centralista y diga yo una solución para todos por igual, porque son 4 millones de estudiantes en el sistema a los que yo tengo que dar una solución. No puedo dar 4 millones de soluciones diferentes. Entonces me da susto y me da miedo, y es una alerta que hay que tener, y preguntarnos cómo debería el Estado apoyar a todas estas iniciativas ciudadanas, darle las herramientas, darle facilidades, fomentar para que sean más fuertes, se basen en sus realidades y sus necesidades. Y en cuanto al espacio público, la escuela resulta ser el primer espacio público que un ser humano se enfrenta sin la mediación de un adulto, o de mis papás al menos, ¿no? Es como, niño, me dejaste con la lonchera en el primer kinder y ya me quedo solo, y por primera vez me enfrento al espacio solitico. Volvamos a pensar, es difícil que pensemos en la escuela como un espacio público, pero ahí es donde voy a defenderme contra mis pares, entender otras autoridades, saber compartir y estar en espacios, ocupar espacios o ceder espacios, toda la complejidad social, ¿no? Desde el primer día del kinder. Podemos reinventar nuevos espacios desde el barrio, desde la familia, sí, pero desde el Estado también debería ser nuestra obligación, no decir, como ciudadanía el Estado me falló, ¿y ahora qué hago? Sino exigir a ese Estado algún tipo de reacción, ponerle la piedra en el zapato, exigir que me abran las escuelas en las tardes. Pues aquí yo vivo frente a un colegio que tiene unas canchas y un jardín verde alucinante, y el dolor de ver eso cerrado, cuando la comunidad podría estar llevando a sus hijos a jugar un rato, a darse la vuelta en la cancha, a tirar al aro, en estos momentos y eso está cerrado.
y ese espacio público está cerrado. Deberíamos de exigir que esos espacios se abran para la comunidad en estos momentos. Poner turnos, horarios, capacidades, decir los de quinto grado vienen el lunes en 2 tandas, encontrar soluciones, pero no estamos siendo creativos, no creo que desde el Estado están siendo creativos, y desde la ciudadanía también tenemos un que decir a esas instituciones a las que nos pertenecemos, ¿no es cierto? Los derechos digitales, no se habla al menos a nivel escuela y colegio. No hemos llegado ni siquiera a discutir de cómo hacer que el Internet sea seguro para un navegante de 5 años, de 8 años. Los derechos digitales todavía en la discusión, desgraciadamente, no están en el panorama. Malas noticias para el Daniel. Fer, nos queda un minuto. Sí, me preocupa mucho la falta de apoyo al docente. El docente no está recibiendo apoyo. Tenemos muchos docentes rotos que han dado lo más, que han sido creativos, que han salido. Y lo único que estamos teniendo es un Ministerio de Educación que le está exigiendo llenar formularios, que le está exigiendo seguir unas reglas y que no le está dejando ser el mismo, que no le está dejando planificar, que no le está dejando conectarse, así sea a pie, así sea ni emocionalmente con sus alumnos. Y ahí hay un serio problema y vamos a ver los efectos muy pronto. Gracias, Fer, y gracias, Ernesto, por los comentarios a las preguntas. Vamos a abrir ahorita la segunda ronda de la silla vacía y nos ha pedido la palabra Belén. Si alguien más se anima, escríbanos por ahí por el chat. Belén, te compartimos la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Belén. Quería poner sobre la mesa principalmente que, bueno, en esta pandemia no solo se ha visto afectada la educación tradicional, que sí, los principales afectados fueron los niños, sino que también se ha visto afectada la educación técnica, en la que los jóvenes bachilleres no han podido desarrollar todas sus competencias, ya que como su nombre lo dice y todos conocemos, la educación técnica se la desarrolla en talleres o empresas formadoras, dependiendo de la modalidad. Entonces, al estar ya con el tema de la pandemia y con el cierre de escuelas, talleres, todos estos jóvenes no están desarrollando estas habilidades, no van a poder concluir su ciclo de formación. Entonces, sí es la pregunta y la duda, ¿de qué manera ellos se van a poder formar como profesionales? Como sabemos, este tipo de educación principalmente está ligado a los sectores rurales, ya que la mayoría de jóvenes que optan por esta modalidad es para tener una vinculación directa al trabajo y poder ayudar a sus familias. Y al truncarse con el tema de los cierres de talleres o que los jóvenes chicos no puedan ir a las empresas a poder practicar, sinceramente sí te deja este sinsabor de saber qué como Estado, qué vas a hacer o qué se puede hacer para poder compensar el desarrollo de estas habilidades y poder continuar con la formación técnica. Y como se conoce últimamente, la formación técnica se ha estado impulsando mucho más y ahora todos los jóvenes en esta pandemia se han quedado sin poder desarrollar todas estas habilidades manuales. Muchísimas gracias, Belén, por la pregunta que nos compartes. Ahí preguntamos, no vemos mensajes ni manitos levantadas, así que si es que alguien quiere tomar la palabra en este momento, cuéntenos. Yo. Ali. Quisiera preguntarles a los dos, ¿cómo creen que va a ser la generación de aquí en 20 años? Porque justo María Fernanda mencionaba que existen estas generaciones. O sea, lo que está pasando ahorita va a expresarse en 20 años. Y a eso vamos, como si pudiéramos imaginarnos qué viene, cómo serían esta nueva generación que será en el 2040, sabiendo lo que estamos viviendo en este momento. Así que... Gracias, Ali. Y ahí nos llega un pedido adicional de palabra. Amira Salazar, te compartimos ahí.
hablo yo, perdón, buenas noches. Sí, Amira, te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Amira Salazar, soy profesora en formación, estoy estudiando pedagogía. Yo he escuchado las dos ponencias de los expositores y estoy de acuerdo en muchos puntos que ellos plantean. Estoy de acuerdo en la falta de apoyo estatal que plantea María Fernanda, y también en que se avecina una época de cambios sociales que básicamente tienen su punto de partida en esta conmoción económica que existe. Cuando hay cambio en la estructura económica, vienen una serie de cambios sociales. Yo quisiera resaltar de mi experiencia particular, creo que faltó lo que es el homeschooling. El homeschooling, yo pienso que la sociedad puede organizarse para crear soluciones solidarias con la gente. Por ejemplo, escuelas de padres para que los padres puedan capacitar a los niños pequeños mediante el homeschooling. Yo creo que los padres podrían hacer un excelente papel. También yo estoy de acuerdo en todas las ventajas que nos ha dado esta tecnología de la educación a distancia. Estoy de acuerdo en el esfuerzo que hace el maestro y lo que le ha tocado reinventarse. Y no solamente reinventarse, porque ahora el maestro es sometido a escrutinio, no solamente por el alumno, sino también por los padres que muchas veces escuchan las clases. Eso lo ha obligado a perfeccionarse al maestro. Lógicamente hay más niveles de estrés, pero también hay mayores niveles de profesionalidad. Yo estoy refiriéndome este rato al 40%, que es las personas, los estudiantes que tienen acceso al Internet. Y para mí yo veo mucho positivismo en las medidas que se están implementando. Ahora quisiera referirme qué pasa con el 60% de estudiantes en sectores rurales, sectores que no pueden comprar no pueden alquilar el Internet, no pueden contratar el servicio. Realmente tenemos un problema social muy grave, es muy serio, el gobierno no le interesa y en general la educación no ha sido tema de interés ni de este gobierno ni del anterior gobierno. Escuché hace un momento que habló la jovencita y el problema de los jóvenes estudiantes es muy grave. Ha sido todos estos años donde no todos los estudiantes tienen cupo para la universidad. Pero aparte de esto, yo quiero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Se han planteado algunas soluciones, pero no son más que iniciativas individuales a nivel de barrio, a nivel de comunidad, desobediencia civil, que son muy importantes y son parte de tratar de solucionar este problema. Pero también, como dijo la doctora, es muy importante que nosotros exijamos al Estado. El Estado no ha tenido ningún interés, pero ¿qué podemos hacer? Hay una cosa que es básica. Yo sinceramente estoy muy dolida de esta sociedad apática y que ha permitido que se produzca todo tipo de hechos de corrupción. Sí, como dijo, me remito a las palabras del presidente salvadoreño Bukele, cuando no se roba la plata alcanza para todo. Por ejemplo, por el Estado, tenemos nosotros una empresa que brinda servicios de Internet, famosa empresa Telconet. ¿Se ha investigado acaso si esa empresa los dueños no son testaferros de conocidas autoridades del sistema anterior, de las autoridades anteriores? Esa empresa debería estar al servicio del pueblo ecuatoriano para ampliar la cobertura de Internet. Segundo, nosotros tenemos que educar a los jóvenes. Las elecciones que vienen van a ser decididas por jóvenes, porque prácticamente la participación electoral de las personas mayores de 65 años, que tal vez tienen un poco de experiencia y que han vivido la historia, es apenas un 3%. Los jóvenes van a decidir nuestro futuro. Entonces, tienen que ser educados.
La sociedad civil tiene que organizarse y por medio de todos los medios que tenga, comenzar a educar, a crear estas nuevas formas, como decir, la educación que regrese a la casa, la educación que regrese a los barrios, que regrese a las ciudades. Y debemos sobre todo darnos cuenta, como dice el señor Ernesto, se avecina una serie de cambios sociales. Esos cambios sociales se dan porque hay las condiciones económicas diversas. Es decir, pues la gente cuando le afecta su bolsillo reclama. Pero en el mundo tenemos nosotros que hacer un cambio estructural. En el mundo a veces hay pseudo revoluciones que realmente parece que hay un cambio, pero al final nos quedamos en lo mismo. Y ahora es el momento histórico, como ha ocurrido en todas las pandemias, de cambiar la estructura básica de nuestra sociedad. Cambiar la estructura básica de nuestra sociedad. Porque Gracias, no es justo Amira. que no se hagan cambios en el sector público que deben haber sido hechos hace tiempo. Gracias. Gracias, Amira. Perdona que te corte, nos estamos quedando casi sin tiempo y ahora nos encantaría que Ernesto y María Fernanda nos puedan responder y compartir sus impresiones sobre esta segunda ronda de participaciones. Así que ahora empezamos. Ernesto, te escuchamos. Sí, yo creo también una de las preocupaciones, me parece que quizá todos tenemos, es capaz no solo lo técnico, incluso también lo deportivo y lo físico, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo aquí en el barrio con un equipo de niños y teníamos justo ya entre junio y agosto son los campeonatos de niños, 14 del campeonato. Y para mí fue una tragedia no poder hacerlo. Incluso intentamos hacer reuniones vía Zoom con los directivos del equipo, pero por las condiciones de pobreza de los chicos no se pudo hacer. Entonces, realmente para nosotros fue una cosa así como de mucha tristeza no poder llevar, porque veníamos con un proceso ya como de 4 años. Que digamos, a quien le gusta el fútbol sabe que en el fútbol se gana con procesos, y teníamos un proceso así como ya sostenido de chicos que empezaron más o menos a los 8 años, y ahora que tenían 12 iban a jugar su campeonato, y se perdió. Y creo que es una de las cosas que sí debería preocuparnos bastante, más que lo otro. Para mí tiene esto mucho más peso quizá incluso que lo otro, porque creo que estos son los espacios donde se desarrollan los otros valores que están más allá de lo formal, ¿no? Y que creo que sí sería una preocupación. Y a mí se me ocurre que hay dos cosas que ya se están dando. Y creo que la una respecto a lo técnico es eso que había antes y es esto de aprender con los mayores. Y que es el hecho de que ahora como tampoco hay condiciones para pagarse técnicos o cosas así, estamos dedicados a componer las casas, a reparar las puertas, a reparar las conexiones eléctricas nosotros mismos. Y creo que ese es un elemento muy importante de educación, por ejemplo, para los niños y que se debería recuperar porque eso es algo que se ha perdido. Desde que se eliminó la educación técnica es una pérdida realmente lamentable porque la educación técnica tiene un valor gigante en todo el desarrollo de la personalidad y en todo lo que implica eso. Y a mí me parece que ese sería uno de los espacios. Y con lo deportivo, pues como digo, para mí fue una tragedia realmente. Ojalá lo podamos retomar, porque ese es un espacio que deportes como el fútbol se hace en contacto con el otro, pues no, y digamos eso, no hay forma de resolver. Respecto al tema de lo posterior, a mí también es una cosa que me interesa mucho, porque estos fenómenos se viven cada cierto tiempo en la especie humana, ¿no? Yo creo que eso ya quizá como para el futuro será muy interesante ver qué pasa con las personas que vivieron la pandemia. Yo les digo a mis estudiantes que ellos van a ser los que traten psíquicamente a las personas que sufrieron la pandemia realmente, y que de aquí cuando sean profesionales, muchas de las historias se van a referir a lo que pasó en este periodo. Y por eso creo que también es una ruptura en todos los sentidos, incluso a nivel psíquico, porque esto será un elemento que va a referir mucho del diario vivir, la cotidianidad y también todo lo que va a ser el desarrollo posterior. Yo creo que eso va a ser un elemento que ahora no lo podemos saber porque es imposible, pues, ¿no? Sino que lo sabremos de aquí a unos 20 años y veremos los efectos psíquicos, pedagógicos y todo eso. Y también estoy de acuerdo totalmente con Almira, ¿no? Este es un momento de crisis civilizatoria y no se inicia con la pandemia, ¿no? Que eso es importante. La crisis estaba ya sentada, la pandemia lo que hace es dinamizarla. Y esa crisis se va a seguir manifestando porque eso está presente desde hace mucho tiempo atrás. Y quizá en los últimos 12 años está acompañada de una gravísima crisis económica que empezó en el 2008 y no termina hasta el día de hoy. Y que con la pandemia tampoco se va a resolver. Entonces yo creo que estamos frente a eso. Por eso me parece a mí que es un momento de asumir también la tarea de que este es un cambio en la misma civilización. Y que eso debería ser algo que quizá deberíamos darle muchísima importancia, porque todas estas discusiones que estamos teniendo a veces pueden resumirse a cosas como muy pequeñas, pero también hay un fenómeno gigante que se está dando, y creo que ese fenómeno es importante también irlo asumiendo, porque finalmente somos quienes estamos viviendo este proceso, ¿no? Y quienes tendremos mucho que decir y mucho que decidir respecto a las cosas que pasen o dejen de pasar. Eso podría decir. Gracias, Ernesto. Fernanda, te escuchamos. Prende el micrófono, por favor. ¿Ahí? ¿Sí? Perfecto. No, decía que estoy de acuerdo. Este es un momento de ruptura en todos los sentidos. El cambio
no me atrevo a decir cómo va a ser el cambio, qué vamos después, pero lo que sí estamos claros es que estamos en un nuevo proceso de aprendizaje como sociedad, como comunidad, como familia, como individuos. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a hacer el aprendizaje correcto y vamos a lograr encontrar unas soluciones más sociales, vamos a lograr aprender a trabajar en sociedad, en grupo para el otro, dejando las agendas personales, organizándonos, haciendo que nuestras iniciativas individuales se vuelvan en olas que después cambien las cosas, o podríamos hacer el aprendizaje totalmente contrario y poco solidario, que sería cada uno salve su vaca, mátese, y es difícil saber cómo, como paquete, que vamos a hacer el gran aprendizaje. Entonces no me atrevería a decir cómo van a ser las generaciones futuras. Pero como soy una optimista empedernida, estoy dispuesta a apostarle a que haya grandes sectores que decidan coger el toro por el cuerno y decir, ok, hagamos los aprendizajes que necesitamos para esta transformación social. Esto es un gran chirlazo. ¿Cómo hacemos para reorganizarnos y comenzar a trabajar en redes, en sociedad, que el AYU se potencie, que los vecinos se organicen? ¿Cómo hacemos para cuidar el uno del otro? ¿Cómo buscamos el bien común y un estilo de vida más saludable para todos? Esperaría que esa sea la gran lección. Y eso sí, hacemos ese aprendizaje, la transformación de la sociedad y el cambio sería brutal, ¿no? Eso. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, María Fernanda. Y ahora les invitamos a que nos den las palabras de cierre en 4 minutos cada uno, por favor. Primero, Ernesto. Bueno, una vez más, gracias, igual la invitación. Yo creo que ha sido chévere poder compartir algunas cosas aquí. A mí me parece que la reflexión sobre la educación es un elemento central, no solo de esto que estamos discutiendo, los elementos propios del tema pedagógico, cómo se va a resolver el problema, sino en general para toda la transformación social. Es decir, la educación no es solo la familia, no es solo el aula, la educación también es la lucha, ¿no? Y todos los procesos que desarrollan los seres humanos para alcanzar una vida digna y diferente. Porque la lucha no es solo ir a una marcha, ¿no? La lucha es el AYU, la lucha es la reproducción de la vida, la lucha es la reciprocidad, las relaciones que tenemos con los vecinos, y ahí es donde realmente se determina aquellas cosas que yo creo que generan la sociedad que nosotros quizá la mayoría queremos vivir en algún momento, ¿no? Y creo que ampliar la educación hacia esa visión más integral, ¿no es cierto?, de lo que son todas las relaciones sociales, las relaciones humanas, creo que puede ser algo muy importante en estos momentos para afrontar la crisis. Es decir, sí, la escuela va a estar cerrada y eso parece que va a continuar así, pero eso no quiere decir que la educación se haya acabado, porque la educación es la familia, la educación es el barrio, la educación son la gente que conocemos, la educación son los vecinos, la educación es todo lo que estamos viviendo. Y la tecnología dinamiza muchas cosas, no puede suplantar otras, pero sí la dinamiza, ¿no? Capaz este encuentro que tenemos aquí no se hubiera dado si no fuera por estas condiciones, y capaz a veces ustedes verán que a veces hace estos encuentros y se encuentra uno con gente de la costa, del oriente, de otros países, que uno se puede llegar a conversar e interactuar. Y creo que también ha habido cosas muy valiosas de esto que ha sucedido. Por ahí la visión crítica a veces nos hace ser cuestionadores de muchas cosas, pero creo que esta conexión tecnológica también ha desarrollado eso que Marx decía en algún momento. Esos obreros que estaban desconectados en el pasado y que se comunicaban así en meses, con la tecnología del correo, decía Marx, se comunican en una semana. Imagínense si Marx viera esto. Por ahí obreros del mundo nos comunicamos al segundo. Entonces, una cosa que realmente yo creo, y siempre he creído que lo hubiera encantado, porque te permite realmente generar redes, generar procesos, conectarte, conocer personas. Y creo que eso también es otro espacio que quizás se va a desarrollar. Y los procesos de los niños quizás tengan que volver a esas viejas formas tradicionales que se han perdido, ¿no? Como jugar en la calle, como jugar fútbol frente a las casas de los vecinos, como ir recuperando los espacios, como decía el compa antes, que son esos espacios que de repente esta sociedad moderna nos fue quitando, ¿no? El aprendizaje técnico, por ejemplo, que también decía alguien, que es el aprendizaje que se realiza con los abuelos y que es como esa valoración que muchos le hemos dado a los ancianos que han sido las víctimas principales de la pandemia y que se ha dicho, o sea, no puede ser que estos sistemas sanitarios dejen que se mueran nuestros viejos. Y también parte de eso va a ser, pues, aprovechemos el conocimiento también, ¿no? Lo que saben hacer, los conocimientos técnicos que vienen de esas otras condiciones de vida que nosotros quizás se pierden. Y se pierden porque muchas veces nos olvidamos también que están ahí. Y creo que esas son las otras cosas que se deben ir retomando. Y creo que finalmente desde este punto de también asumir las tareas que esta situación demanda para todos y todas, ¿no? Que es romper con todo esto, que es la opresión y cómo se han aprovechado de la pandemia
pandemia para someternos más, y que eso también es educación, y porque ahí es donde realmente uno aprende quizá el valor más importante que creo que todos hemos aprendido en algún momento, y que es la defensa de la dignidad y de la vida de las personas. Y creo que ese aprendizaje es el más importante y es el que nos lleva a ser buenos profesionales, a ser éticos en nuestro accionar, a tratar de darle lo mejor al otro. Cuando uno se para frente a un grupo de estudiantes, tratar de hacer lo posible para que la clase realmente sirva para algo, para que se cambie algo, para que las vidas del estudiante queden marcadas por lo poco que por ahí uno le puede tratar de transmitir, ¿no? Y que creo que estos espacios de crisis también son esos espacios donde lo ético del humano vuelve a ponerse en juego de nuevo. Y creo que esa es la tarea de quienes creemos que todavía hay la forma de cambiarle la faz a este mundo. Y eso, y gracias igual el espacio y la atención. Muchas gracias, Ernesto. María Fernanda, por favor. ¿Estaremos a la altura del reto de aprender de la pandemia, el reto de salir de la crisis, de potenciarnos? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos en el reto? Sí, estoy de acuerdo que hay que darle la lucha y la resistencia y ponerle la fuerza, pero creo que tenemos que buscar la construcción. ¿Cómo nos queremos construir? La invitación de Ernesto es muy válida, de la educación que se da en aula y en cuatro paredes es el 10, el 20% de lo que sabemos. El resto de cosas de quiénes somos y de realmente cómo nos construimos como personas se aprendieron desde la casa, pero también en la vereda, también en el recreo, también cuando me subo a un bus, todo ese aprendizaje. ¿Para qué construir qué sociedad queremos? Creo que es el momento en que la educación se replantee cómo educamos al ecuatoriano, al ser humano que queremos, para vivir cómo queremos vivir, y comencemos a apuntar todos nuestros esfuerzos, desde nuestra iniciativa individual hasta nuestra iniciativa estatal o colectiva, cómo queremos vivir. Y apuntemos allá todos nuestros esfuerzos educativos, de sociedad y de vida. Y gracias por la invitación. Muchas gracias Ernesto, muchas gracias María Fernanda. Voy a dar las palabras de cierre de este conversatorio que ha sido muy interesante. En realidad lo pensamos para el inicio de clases porque estaba este tema de los niños vuelven a clases, los jóvenes vuelven a clases, las universidades también vuelven a clases, pero ¿qué clases? Y van a hacer estas clases frente a una pantalla. Y justo cuando le invitábamos a Ernesto, le preguntaba, ¿qué tal esas clases? Y me dice, aquí hablando con la computadora. Entonces, es precisamente de cuál es la nueva relación que tenemos con las personas, y es lo que se juega ahora, lo que ustedes nos han comentado, que no es el aula como tal, sino son las relaciones que se juegan alrededor, son las relaciones afectivas, son las relaciones de amigos, son conocer a parejas que se van dando en los diferentes niveles de la edad que uno va teniendo. Hemos hablado mucho sobre las desigualdades profundas que se van a enraizar mucho más en esta sociedad. Hemos hablado de los recursos de los docentes, de cómo los docentes tienen que repensar la educación, cómo están jugando con nuevas herramientas para intentar enseñar algo a los niños, pero es también el qué están enseñando, qué es lo que queremos enseñar y qué es lo que queremos que aprendan y qué queremos aprender también. Hemos conversado también en que el Estado no le dio prioridad a la educación como uno de los temas centrales frente a la pandemia, y eso ha mostrado que es un Estado en crisis, y no es una crisis reciente, sino es una crisis de la que Ernesto hablaba. Empezó en el 2008 con una crisis económica, pero ha sido una crisis que viene desde hace cientos de años. Entonces, es justo ver cuál es el rol del Estado dentro de la educación y cómo nosotros también nos asumimos en una responsabilidad frente a la educación. También hemos visto el valor que tiene el profesor dentro del aprendizaje, porque ya no es únicamente la entrega de una persona para que se le devuelva a un ciudadano, sino es el compromiso de los padres y cómo hubo un cambio de roles, el cambio de rol de la familia, del estudiante y del docente frente a todo este nuevo momento con la pandemia. También hablamos sobre que la educación es todo, que siempre estuvo en la familia, pero también ha estado en la calle, ha estado en los espacios públicos, ha estado en el compartir, y es ahora lo que se está jugando, la relación. También se ha hablado sobre el apoyo docente, sobre cómo debe seguir construyéndose esta relación,
y que no existe una solución frente a la posibilidad de volver o no a las aulas, pero sí existen varias soluciones que se están dando en diferentes espacios, en los barrios, en las comunidades, que muestran que esto, o sea, que las personas siempre estamos cambiando, siempre estamos buscando una oportunidad, pero que esto no va a partir del Estado que presenta una única solución para los miles y millones de estudiantes que existen en el país. Y entonces volvemos a pensar en la educación según Freire, este profesor, este compañero más bien, no una persona que deposita conocimientos para que otro aprenda, como esta educación transaccional, sino un compañero que busque el diálogo y que piensa en una lucha, en un pensamiento de lucha frente a lo que consideramos el aprendizaje, la educación y lo que queremos ir construyendo. Me quedo también con las preguntas que nos presentó María Fernanda en cómo queremos construir la sociedad, qué queremos y cómo queremos vivir. Eso está ligado a qué rol tenemos nosotros, cada persona, en la educación. Ya sea la educación propia, la educación con menores, la educación con nuestra familia, porque al igual que se aprende en todos los sitios, se educa en todos los sitios. Entonces queremos agradecer mucho a este espacio y sí, invitamos al resto de personas que sigamos cuestionándonos y sigamos formando parte de los espacios educativos que tengamos alrededor. Muchas gracias por su participación y nos despedimos. No sé, Fer, si quieres decir algo más. Únicamente invitarles a todos y todas quienes participaron de este evento, que también vamos a la brevedad posible subir el video para que lo puedan difundir en las redes sociales, que podamos llegar con estas reflexiones a más lugares y que también estén pendientes de otras iniciativas de la organización, que tenemos, por ejemplo, una columna semanal que es el Megáfono Rojo, también donde expresamos opinión política, el Maullido de Cortázar, donde hacemos recomendaciones mensuales sobre arte y cultura, y también algo más que se me va. Y comenzamos esta semana, vamos a comenzar con la super iniciativa de nuestra segunda temporada del podcast Todos Somos la Política, que vamos a tratar sobre el tema de las movilizaciones sociales en Ecuador. Así que también estén pendientes y les invitamos a difundir y a sobre todo problematizar estos diferentes asuntos que nos están preocupando y, como dijeron bien los especialistas que nos han acompañado, pensar soluciones, pensar alternativas, crear futuros posibles y siempre tener en cuenta que todos y todas somos la política. Así que muchísimas gracias, seguimos adelante y un gran abrazo para todos y todas.